un fresco que fue encontrado en el Palacio de Nossos, la ciudad minoica de Creta, ¿no? Que data, ese imperio, el imperio minoico, data del año 1600 antes de nuestra era. Nossos fue descubierta en el siglo XX por un inglés, Adams, que estuvo, un arqueólogo que estuvo haciendo excavaciones en la isla de Creta, en los sitios en los que consideraba que podría haber existido esta antigua ciudad de la que teníamos noción por algunos relatos míticos, por algunas poesías, por algunos cantos, ¿no? Y finalmente descubrió las ruinas de Nossos, que se fueron, digamos que, destapando paulatinamente, ¿no? En el palacio de Nossos, se encontraron muchos frescos, muchas pinturas, ¿no? Esta que está ahí es una de esas, ¿no? Nosotros la conocemos como las Damas de Azul, ese es el título moderno que lleva, desconocemos el título antiguo, desconocemos quiénes son los autores de ese fresco, no está firmado, ¿no? Pertenece a una época muy diferente a la nuestra, ¿no? Pero sí sabemos que fue restaurada porque el fresco original solo tenía, como sucede algunas veces en los vestigios arqueológicos que tenemos en México y en América Latina, solo tenía algunos colores, ¿no? Y algunas precisiones en la forma, ¿no? El pintor que la restauró, ¿no? Tomó los rostros de otras pinturas en otros frescos en Nossos, ¿no? Que se llaman las damas coperas, ¿no? Y esos rostros los trajo aquí, ¿no? Las conocemos como las damas de azul por los colores que están ahí, ¿no? Y es esa pintura, la que está ahí en la foto, está en un museo de sitio, efectivamente en un museo, no está en el templo de Nossos. En el templo de Nossos, ¿no? El fresco que está ahora en el muro es solo una copia, como nos pasa a veces en México, que tenemos en los sitios arqueológicos copias de las piezas reales, y las piezas reales están en los museos. Esta es la pieza real, está en un museo, ¿no? Es una foto tomada por mí, la que está ahí, ¿no? Hay un vidrio y por eso hay reflejos, ¿no? El fresco es excepcional, los reflejos de la cámara contra el vidrio pues hacen que no se vea tan bien como debería de verse. Y la pusimos ahí porque concita un poco al título, ¿no? Del propio seminario, Fantasmas Femeninos, ¿no? Fantasmas femeninos en la Grecia antigua. Bueno, ¿cuántos tenemos ya, Alan? Somos 92. Ok, 92. Pues es un número razonable, ¿no? Supongo que podríamos dar por iniciada la sesión de hoy. Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, ¿no? El jueves, ¿no? De la sesión del jueves, 9 de la mañana, es la primera sesión del seminario, es una sesión de presentación. El seminario, o como se llama ahora en estas plataformas, webinar, en una especie de anglicismo extraño, una cosa muy rara, ¿no? Web, de página web, y luego inar, de seminario, pero nada más inar, sin el inario, ¿no? Es una cosa muy rara, pero así se llaman, webinar. Esta es una sala de webinar en una plataforma. El seminario se llama Fantasmas Femeninos en la Grecia Antigua. Esta es la primera sesión. Esta sesión es una sesión de presentación del seminario y de prueba de la plataforma. Para la presentación escribí un texto que voy a leerles, ¿no? Porque las sesiones van a ser así, ¿no? Una conferencia y luego preguntas, respuestas e intervenciones. Entonces, todas las sesiones van a tener un texto previo escrito por mí, ¿no? Y alrededor de ese texto se van a hacer las intervenciones, los comentarios, y alrededor de las lecturas sugeridas para cada sesión. En fin, quisiera comenzar con esta sesión de prueba, agradeciéndoles su respuesta para participar en este curso, que parece ha generado una expectativa que nos compromete con la enorme tarea que tenemos por delante. Quisiera comentarles que esta es la primera experiencia que tengo de trabajar con estos recursos en línea, con tecnologías, etc. He de decirles además que soy débil visual y que no sé si voy a poder relacionarme con ustedes en esta plataforma,
lo intentaremos y tengo mucho que agradecerle a Alan Camacho, egresado de la licenciatura en Psicología de la UAM Xochimilco, quien está por concluir su maestría en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional. Le agradezco que pueda colaborar conmigo en esta experiencia. Sin su valiosa contribución, no podría trabajar este trimestre con ustedes. Alan ha generado en este breve periodo de tiempo un conjunto de recursos para el desarrollo de nuestro trabajo. Se ha habilitado en el uso de la plataforma para darnos a todas y a todos acceso a la misma en las salas correspondientes. Ha creado un drive de Google llamado Fantasmas Femeninos, al que ustedes pueden acceder para disponer del programa de este seminario, de una buena parte de la bibliografía en formato de PDF y de un manual para acceder a la plataforma. Además, entre otras cosas, ha contestado más de 250 correos con sus inquietudes acerca de lo que pretendemos hacer. Mi gratitud y mi reconocimiento a su dedicación, compromiso y profesionalismo. Quiero también reconocer la apertura de la coordinadora de la licenciatura en Psicología, la maestra Eugenia Vilar, que, entendiendo la situación y mis condiciones particulares, me ha permitido hacer lo que se me dé la gana. También quiero reconocer públicamente el enorme trabajo realizado por César Mata, asistente de la coordinación y también egresado de la licenciatura en Psicología, que se encargó de difundir esta propuesta de trabajo y de inscribir a las y los participantes. Su dedicación, su esfuerzo, su capacidad y su profesionalismo me tienen en deuda con él. Gracias, César. En el quinto trimestre de la licenciatura en Psicología, generalmente trabajo la docencia de un seminario taller de escucha y entrevista abierta. Esta es mi ocupación principal en la docencia 2 trimestres de cada año. Dicho seminario taller requiere de una gran cantidad de ejercicios y prácticas supervisadas, muchas horas de trabajo, lo que implica trabajo grupal e instrucción personalizada. Sin las instalaciones de la UAM Xochimilco y sin las condiciones regulares de trabajo académico y de realización de las investigaciones modulares, dicho curso es imposible de llevarse a cabo. La entrevista abierta es una herramienta de la psicología que permite trabajar con la técnica de la escucha. Ambas son el resultado del trabajo emprendido desde el psicoanálisis. Su aprendizaje y la generación de la habilidad profesional requiere de arduas horas de ejercicios, de supervisión y de un fuerte trabajo teórico-metodológico. La entrevista abierta y a profundidad es una técnica cualitativa, es la técnica cualitativa por excelencia de la psicología, ¿no? Deriva, ¿no?, del trabajo y de la producción de conocimientos de la psicología. No es la entrevista de los antropólogos, no es la entrevista de los etnólogos, que son entrevistas abiertas pero semiestructuradas. Esta es una entrevista con condiciones radicalmente diferentes. Quien conduce la entrevista es el entrevistado, ¿no? Es el discurso del entrevistado. Nosotros producimos las condiciones para que ese discurso sea posible. Aprender a hacer eso requiere de mucho trabajo. Por esas razones, y ante la urgencia institucional, ¿no?, por suponer que podemos mediante recursos electrónicos y a la distancia simular, ¿no?, que todo sigue igual, es que ofrecía la coordinación de la licenciatura en Psicología y al grupo de docentes de quinto trimestre que una vez regresando a nuestra institución, yo podría hacerme cargo del seminario taller de escucha y entrevista de manera presencial, para que su generación no deje de manejar la técnica de la escucha y la herramienta de la entrevista abierta y o a profundidad. Así que a la vuelta a las instalaciones, que según parece va a ser en septiembre, según parece el siguiente trimestre iniciará en septiembre, como ya por alguna magia lo había previsto el colegio académico, y en ese trimestre, cuando estén ustedes en sexto trimestre, ¿no?, tendrán acceso al taller, al seminario taller de escucha y entrevista abierta y a profundidad.
Y en este momento de contingencia decidí ofrecer un seminario para todas y todos los estudiantes de quinto trimestre del turno matutino y vespertino que quieran y puedan tomarlo. Que quede claro, que quieran y puedan tomarlo. Es decir, es un seminario libre, es un seminario libre. Tiene valor en créditos, pero no tiene valor en calificación. ¿Okay? Que quieran y puedan tomarlo. Los seminarios se encuentran en el plan de estudios de la licenciatura y forman parte de su formación profesional. Es decir, los módulos, si ustedes los ven en la línea del plan de estudios de la licenciatura, donde se descargan los programas, siempre hacen referencia a un taller y a un seminario, además del módulo. En general, desde hace mucho tiempo, los seminarios han estado alejados de la formación profesional porque hemos dejado de tener profesores que puedan brindarnos los seminarios, porque no alcanza la planta docente para cubrir los módulos y los talleres, ¿no? Que son obligatorios y que tienen calificación. Entonces, este seminario se corresponde con los seminarios que aparecen en los módulos, ¿no? Es un seminario diseñado expresamente para la formación en psicología, es un seminario teórico, ¿no? Y sí pertenece a los contenidos que están en su plan y programas de estudio, pero no tiene valor en calificación y es optativo en el sentido de que quien quiera cursarlo, lo puede cursar y quien no quiera cursarlo, no tiene por qué cursarlo. El seminario operará bajo el formato de la conferencia sobre temas y lecturas previas realizadas por las y los participantes en el mismo. Después de cada conferencia, se abrirán rondas de preguntas, respuestas e intervenciones. Es decir, cada sesión, ¿no? Yo voy a, como ahora, a hacer una presentación, ¿no? Una lectura de un texto previamente preparado para la sesión y hacer algunos comentarios para la presentación del mismo, y al término de esa presentación se va a abrir una ronda de preguntas, de respuestas y de intervenciones de parte de los participantes, ¿no? El chat nos funciona para eso, para que ustedes vayan, ¿no? Solicitando el uso de la palabra, ¿no? Y vayan formulando algunas preguntas y algunas inquietudes. Alan se encarga, ¿no? De trabajar con ello. Al término de las conferencias se abrirá el micrófono incluso para que quienes quieran usar la palabra a través del micrófono puedan hacer sus preguntas o sus intervenciones, no solo por escrito, sino también, ¿no? Con el uso del micrófono. El seminario, como formato, como estructura, es un recurso pedagógico que tiene sus virtudes. A lo largo de mi propia formación académica, participé como estudiante en numerosos seminarios. Recuerdo con mucho cariño y agradecimiento el seminario de El Capital, dirigido por el ya afinado Bolívar Echeverría, del que fui asiduo asistente por casi 6 años. Yo podría decir que yo me formé como maestro asistiendo a las clases de Bolívar Echeverría, que mi pasión por la didáctica, ¿no? Por el trabajo en el salón de clases, ¿no? Lo aprendí de su pasión por usar el pizarrón y por enseñarnos en el pizarrón conceptos abstractos sumamente complejos, ¿no? Y por enseñarnos a leer teoría económica, teoría filosófica, ¿no? De manera muy sistemática y muy fuerte. Algunos otros seminarios a los que también asistí, no tan duraderos en el tiempo, pero sí formativos y enriquecedores, como los de don Luis Villoro, los de don Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y en mi época de la UAM, ¿no? Los de María Inés García Canal, los de Raimundo Mier, ¿no? Entre otros varios más, ¿no? A los que asistí. Siempre consideré la estructura pedagógica del seminario como adecuada y abierta para grupos numerosos. Es un recurso que funciona para grupos numerosos. Tiene sus problemas. Por ejemplo, no todas y todos los participantes están interesados en la temática. Por eso debe ser optativo. Porque deben entrar quienes quieran, quienes tengan interés y quienes quieran cursarlo. Pero bueno, ese es uno de sus problemas, que no todos están interesados, ¿no? Por eso la inscripción y la participación tendrían que ser libres y voluntarias. Quienes damos las charlas o conferencias tendemos a ser repetitivos y sumamente aburridos para una comunidad estudiantil que además hoy en día vive rodeada de estímulos audiovisuales e interactivos que no permiten fijar la atención por periodos prolongados de tiempo a un discurso, por más coherente que éste parezca. Implica
lo que nosotros en educación llamamos educación bancaria. Es decir, ustedes reciben información. Esos son solo algunos de los inconvenientes que tiene una propuesta de seminario. Existen otros, además, ¿no? En estos tiempos, los inconvenientes que derivan del confinamiento, la distancia y el acceso a las tecnologías y al Internet. En lo personal, mi trabajo docente por años se ha realizado en el espacio cerrado del aula. Para mí, el aula es un espacio íntimo que me permite desplegar asociaciones, imaginación, intercambio de ideas, inquietudes, emociones y sentimientos. Soy alguien de naturaleza tímida y reservada. Soy fóbico de las multitudes y de las reuniones masivas, por lo que hoy me enfrento a algunos de mis peores temores, un auditorio para el que no tengo palabra que conferir. Dudo mucho que el trabajo por esta plataforma nos permita cercanía, ni tan siquiera simulación de la misma. No dudo que lo virtual es un nuevo real, pero no tengo los medios, los recursos, el tiempo, ni la edad, ni la capacidad visual para incorporarlo a mi vida académica y laboral. Sí considero a las tecnologías como un auxiliar de enormes procesos de reflexión, de construcción de conocimientos y saberes, de dominios, de habilidades y en general de participación en el aprendizaje y las prácticas didácticas y pedagógicas. Pero la enseñanza que hacemos las y los docentes es un enorme proceso de transposición de saberes y habilidades, de formas y figuras escriturales, y es sin duda performativo, por lo que requiere de un fuerte trabajo presencial y de un acompañamiento. Les digo todo esto porque en este periodo, en este seminario, tanto Alan como yo requerimos de su atención vigilante sobre nuestro trabajo y de su reflexión y crítica permanente. Apoye nuestro trabajo con sus críticas, con sus comentarios, con sus observaciones y con sus aportes. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Durante este periodo, perdón, pero se me secó la garganta, durante este periodo, que ni siquiera llega a ser un trimestre, más simulación, 9 semanas, no 11 semanas. Los trimestres en la UAM, desde que yo entré a la institución hace 44, no, 42 años más o menos, ¿no? Los trimestres estaban programados para durar 13 semanas, 11 semanas de clases, 11 semanas de clases, 30 y ¿qué? Eran 55 días, ¿no? de clases oficiales, 55 días hábiles de clases oficiales, ¿no? Y 2 semanas para evaluación, una para evaluación global y una para evaluación de recuperación. Entonces, los trimestres duraban 13 semanas. Este trimestre está programado para 9 semanas exactas. Claro, nos incluyeron los sábados en una suerte de concesión, ¿no? Rara a la distancia, ¿no? Pero bueno, esto es más de parte de la simulación, ¿no? Este periodo no llega a ser un trimestre, ¿no? ¿No? Y entonces, durante este periodo, lo que nosotros queremos hacer es intentar mantener una suerte de trabajo académico que les permita a ustedes sostener su pasión por el saber y el pensamiento crítico. Queremos evitar que la llamada curva de aprendizaje caiga, como ya nos sucedió durante la huelga. En fin, queremos invitarles a tener una experiencia diferente, nueva, y esperemos que esta experiencia permita soportar algún tipo o clase de aprendizaje. Estos recursos con los que contamos para iniciar nuestras actividades, por supuesto, no son recursos institucionales, ni derivan de una clara política de la UAM. La situación de nuestra institución frente a los procesos de enseñanza en línea es desigual y deficiente, por decirlo menos. Pero al parecer nuestras autoridades y grupos amplios de docentes consideran que tenemos que realizar la docencia de nuestras diversas licenciaturas y posgrados en línea. Ilusos, no tienen idea de lo que significa y sí ponen en riesgo la calidad de nuestro trabajo ordinario. Lo que hacemos hoy, aquí, son esfuerzos aislados. Queremos poner a su disposición, esfuerzos aislados, ¿no? Que queremos poner a su disposición
¿no? Porque habemos todavía quienes creemos en la educación pública y de calidad. He leído y escuchado demasiadas cosas acerca de la experiencia de esta pandemia, ¿no?, del COVID-19 en México y en el mundo, pero es un tema en el que no quisiera participar por ahora, ya que en general nos ha enseñado más miserias sobre nosotros mismos de las que quisiéramos tener conciencia. Volviendo a nuestro seminario, vamos a trabajar en una plataforma privada llamada Class on Life. Es una plataforma privada para trabajo en línea, en educación, ¿no? Es una plataforma que se contrata para hacer cursos en línea, la usan universidades, la usan instituciones que hacen formación profesional o formación de posgrado, ¿no? Y trabajan contratando esta plataforma, ¿no? Es una plataforma de carácter privado, pero es una plataforma educativa. Está construida, está diseñada para soportar procesos de educación en línea. La plataforma se llama Class on Live y permite controlar micrófonos, ¿no?, y evitar el ruido durante las sesiones, ¿no? El ruido era un fenómeno muy estudiado por los comunicólogos en los años 70 y 80, ¿no? Y ahora es un fenómeno casi en el olvido, ya no, nadie habla del ruido, ¿no? ¿No? Esta plataforma también posibilita que un administrador la opere para su uso. Soporta además grupos numerosos, hasta 150, ¿no?, participantes por sala, ¿no?, o por grupo. Que en este momento, ¿no?, es la única suerte de democratización de la educación que podemos ofrecer. Cursos de educación bancaria en línea masivos. Esta plataforma estará a su disposición de manera gratuita para este curso y Alan se encargará de administrar la plataforma, abrir las sesiones, poner a su disposición los materiales, reunir los comentarios del chat para procesarlos, dar el uso de la palabra con el micrófono, cerrar las sesiones y, por supuesto, participar cada vez que se le dé la gana, ¿no?, en el transcurso de las sesiones. Yo procuraré ofrecerles conferencias que sostengan su atención y darles materiales de lectura, pero también algunos materiales fotográficos, algunos materiales de audio y, de ser posible, algunos materiales de video que les permitan acercarse a los temas y ambientarlos. Tenemos una enorme limitante. La plataforma solo opera para equipos de computadora, no existe aplicación para tabletas y teléfonos, aunque parece ser que Alan encontró la forma de seguir el seminario desde teléfonos celulares y que ya les envió las instrucciones para poder hacerlo. Sabemos que muchas y muchos de ustedes no cuentan con ordenadores en su casa, que no cuentan con internet en su casa, por lo que les pedimos un esfuerzo solidario adicional a quienes sí cuentan con equipo. Graben y redistribuyan las sesiones. Hagamos una red de pirateo informático de nuestro propio trabajo. ¿Qué acaso los servidores y rastreadores del marketing capitalista brutal no nos han espiado ya lo suficiente cada vez que accedemos a las redes sociales, al internet y a los servidores? Esta vez trabajemos en beneficio de todas y todos ustedes. Se puede robar lo que sucede en este seminario y disponer de él gratuitamente bajo cualquier modalidad que quieran hacerlo. Por otro lado, esta es la primera vez, es una primera vez, ¿no?, prima volta, dirían los italianos, tan golpeados por el COVID-19, ¿no?, y como tal estará plagada de todo aquello que conllevan los gestos inaugurales, errores técnicos y humanos, y por supuesto, evidenciará nuestra carencia de recursos y formación para soportar una experiencia educativa de esta naturaleza. Me ofrezco con gusto, como arlequín, como bufón, para ser denostado por este esfuerzo. Sería frustrante que no nos funcione, pero al mismo tiempo demostraría nuestra incapacidad y la torpeza de las decisiones apresuradas de nuestras autoridades universitarias. El seminario lleva por título Fantasmas femeninos en la Grecia antigua y se corresponde con el ensayo de don Carlos García Gual, publicado en el libro La luz de los lejanos faros. Para quienes me conocen, es más que evidente mi preocupación por buscar en los orígenes del pensamiento las estructuras elementales de aquello que hoy somos como sujetos.
Quiero aclarar que no soy un experto en estudios de género, ni pretendo presentarme como tal. Pero sí sé de cierto que no hay nada más radical en el horizonte del mundo contemporáneo que la lucha de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Lo que sí soy es un estudioso profundo y obsesivo de la Grecia antigua, y uno de mis grandes maestros es Carlos García Gual. Sin duda, es uno de los más importantes para mí, entre otras cosas porque tuvo la osadía de dirigir un proyecto interminable. No sé por qué, siempre tengo este gusto, ¿no?, por estas obsesiones de las gentes que les gusta hacer cosas que no se pueden terminar nunca, ¿no?, que no tienen límite, que no tienen fin, ¿no? Por eso me encantaba la obsesión de Goethe, ¿no? Cargando el Fausto durante toda su vida, ¿no?, sin acabarlo nunca, ¿no? Una obra que no concluyó el autor nunca porque era una obra que quería ser universal, ¿no?, en fin, ilimitada, etcétera, ¿no? O por eso también he admirado muchas veces a Wagner, a pesar de sus ideas políticas, por su obsesión por construir una ópera, ¿no?, interminable, ¿no?, como El Anillo de los Nibelungos, ¿no?, que trajera a la luz los mitos antiguos, ¿no?, y los pusiera en la escena de la representación musical de la ópera, ¿no? En fin, y como esos muchos más, don Carlos García Gual tuvo la osadía de dirigir un proyecto interminable: la traducción y publicación de los clásicos griegos y latinos al español, ¿no? Por primera vez tratar de tener en una sola colección todos los clásicos griegos y latinos traducidos directamente del griego a nuestra lengua, ¿no? Esta experiencia, en esta hazaña, fue acompañado por expertos y expertas que realizaron más de 400 libros con ensayos preliminares y las versiones directas al español de los textos antiguos en griego y latín. Todo ello bajo el sello de la editorial Greos. Pero su labor como estudioso y divulgador del pensamiento antiguo no queda ahí. Llega a sus propias producciones, a sus textos y estudios publicados a lo largo de los años. Los invito a revisar en particular sus ensayos sobre mito, tragedia y filosofía, en sus 3 textos sobre Prometeo, que lo tienen ahí en la imagen, Prometeo, mito y tragedia, sobre Edipo, que lo tienen ahí en la imagen también, ¿no?, que se llama Enigmático Edipo, y sobre Alcmeón, que se llama La venganza de Alcmeón. En esos 3 textos, ¿no?, don Carlos García Gual hace un recorrido, ¿no?, en estas 3 figuras, Prometeo, Edipo y Alcmeón, de el mito alrededor de Prometeo, el mito alrededor de Edipo, el mito alrededor de Alcmeón, la tragedia alrededor de Edipo, la tragedia alrededor de Prometeo y la tragedia alrededor de Alcmeón, para terminar con las reflexiones del pensamiento filosófico alrededor de estos 3 personajes. De algún modo, al hacer eso, hace algo que vamos a hacer en este seminario. Transita del mito a la tragedia y de la tragedia a la filosofía y el pensamiento, que es algo que vamos a hacer en este seminario. Un recorrido entre el mito, la tragedia y la filosofía. Un recorrido entre la oralidad y la escritura, ¿no?, que es lo que don Carlos hace con estas 3 obras de estos 3 grandes personajes de la antigüedad griega, ¿no? En fin, además de eso, ¿no?, de estos textos, ¿no?, sobre el mito y el pensamiento antiguo, tiene una enorme cantidad de trabajos realizados, una enorme cantidad. Ahí aparecerán algunas fotografías de algunos otros textos suyos, ¿no? En el propio seminario, este texto que está ahí, Diccionario de Mitos, está subido al Google Drive, ¿no?, y ahí podrán leer, ¿no?, los mitos alrededor de algunas de las figuras que vamos a revisar en este seminario. Podrán leerlos, ¿no?, en esta versión del Diccionario de Mitos, en donde se presentan a los personajes míticos. Bueno, en fin, la obra La luz de los lejanos faros, que es ese texto que aparece ahí en azul, ¿no?, es un texto actual, salió el año pasado, ¿no? En él, don Carlos García Gual reflexiona sobre problemas contemporáneos, entre otros, el descuido en la enseñanza de las humanidades en España y en Europa, ¿no? Pero en el centro de todos los ensayos de este libro aparece un ensayo llamado Fantasmas femeninos en la Grecia antigua. Yo llevo muchos años, mucho tiempo, tratando de rastrear las formas bajo las cuales se marcaron en el cuerpo de las mujeres
el orden y el sistema patriarcal, las prohibiciones, los interdictos, y para hacerlo he recurrido a diversos artilugios. Podría decirles sin duda que he inventado cosas, que he tratado de producir nuevas ficciones, y para ello he revisado a ciertas protagonistas del mito, de la epopeya, de la tragedia y de la comedia griegas, también de la filosofía y de la poesía. Y para mi sorpresa, y como siempre, me topo con que aquello que uno empieza a pensar y a suponer ya ha sido pensado por otros, que sí son sabios y que lo han puesto por escrito y lo han publicado. Otra de mis maestras y una de las principales estudiosas de estos temas fue, sin lugar a dudas, Nicole Louraud, ya finada, pensadora francesa, filósofa y psicoanalista, que dedicó todos sus trabajos al estudio de las formas bajo las cuales la mujer y sus atributos fueron prohibidos en la antigüedad griega, en sus prácticas sociales y culturales, y por ende en sus cuerpos, y cómo en este largo proceso la mujer termina siendo cuerpo para otro, en el deseo y en las prácticas sociales. A Nicole Louraud la considero mi maestra en estas búsquedas y ardides. Hace muchos años, cuando moví mi adscripción del Departamento de Atención a la Salud en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud hacia el Departamento de Educación y Comunicaciones en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la entonces coordinadora de la licenciatura en Psicología, la querida y ya fallecida Berta Esther Fernández, me invitó a dar un seminario sobre tragedia griega para sus estudiantes de quinto trimestre del turno vespertino. Así empezaron mis andares por la licenciatura en Psicología, y así llegó a mis manos el primer texto que leí de Louraud, Maneras trágicas de matar a una mujer, mismo que aparecerá en la bibliografía de este seminario. De ahí que en adelante, de este seminario, y que yo les sugiero que lean de principio a fin. De ahí en adelante no pude resistirme a la lectura de todos sus trabajos y sentirme arrebatado por la claridad de sus pensamientos. Ahí en la foto del lado izquierdo aparecen algunos de los textos publicados por Nicole Louraud, algunos de los libros, tiene muchísimos artículos, muchísimos libros publicados. Louraud pertenece a la escuela francesa fundada en la mitad del siglo XX por Louis Grenet y Marcel Detienne. Ahí arriba tienen ustedes algunos textos de Marcel Detienne, ¿no? Tienen todos los que del lado derecho, tienen textos todos de Marcel Detienne, ¿no? Él y Louis Grenet fundaron la escuela francesa, ¿no? De rastreo y búsqueda, ¿no? De la antigüedad griega, de traducción de los textos griegos, ¿no? al francés y de rastreo del mito, la tragedia y la filosofía. Esta tarea, iniciada por Grenet y Detienne, fue continuada años más tarde por Jean-Pierre Vernant y por Pierre Vidal-Naquet, maestros de la mencionada Nicole Louraud, ¿no? Sus trabajos, los trabajos de Louraud, ¿no? Estos textos que ven ahora ustedes en la foto son algunos de los textos de Jean-Pierre Vernant y de Vidal-Naquet, ¿no? También tienen una enorme producción bibliográfica sobre la tragedia, el mito, ¿no? Y el pensamiento en la antigüedad griega. Los trabajos de Louraud son piezas claves. Bueno, ahí aparecen más textos, ¿no? de estos autores, ¿no? Tanto de Naquet, de Vidal-Naquet, como de Jean-Pierre Vernant, ¿no? En fin, es una gran cantidad de trabajos. Los trabajos de Nicole Louraud son pieza clave para entender aquello que ustedes revisan cuando transitan de las lecturas de Lévi-Strauss sobre las estructuras de parentesco hacia las lecturas de Freud en Tótem y Tabú y el complejo de Edipo. Solo que su revisión busca entender el duelo femenino en la antigüedad, la genealogía y otras temáticas relacionadas con la condición de la mujer. Por estas razones, ¿no? Y como un pequeño homenaje a mis maestras y maestros, es que hoy yo quiero regalarles a ustedes este seminario. En él vamos a realizar un muy breve y arbitrario recorrido del mito a la tragedia y a la filosofía y el pensamiento. El énfasis estará puesto en hacer visible la violencia que implicó la instauración del patriarcado y reflexionar sobre los sujetos, su condición de instanciación psíquica, su historicidad, sus herencias y sus traumas. ¿Qué es lo que ata a la literatura, al pensamiento y al psicoanálisis? Es una pregunta que va a recorrer
todas nuestras reflexiones. En esta primera sesión, la del día de hoy, esencialmente estamos probando la plataforma y estamos viendo qué tan bien nos funciona. Para hacerlo, preparé esta presentación que ahora les estoy leyendo y en la que además se están enterando de lo que vamos a leer. Tendrán a su disposición el programa, la bibliografía básica, misma que he de agradecer a Alan haberla conseguido y puesta en formato electrónico en una velocidad récord y sin acceso a librerías y bibliotecas. Veremos cuántas y cuántos somos y exploraremos las posibles dinámicas de trabajo. En la segunda sesión abordaremos el mito, la oralidad y la memoria como formas de pensamiento en la antigüedad, mediante la lectura del Enuma Elish, mito babilónico de la creación. Con la lectura del Enuma Elish podremos revisar y ver cómo las fuerzas femeninas de los mitos de creación refieren el origen a esta potencia representada por figuras femeninas, y cómo esa potencia originaria, que sin duda refiere un pasado remoto y un orden matrilineal en el mundo antiguo, es violentada por un orden asociado a una fuerza masculina. El enfrentamiento entre Tiamat, la corriente profunda de los mares, la madre primordial de los antiguos babilonios, y Marduk, el sol, como la imposición de un orden sobre el origen, marcando los cuerpos de las mujeres, marcas que fueron físicas y que hoy son sígnicas y simbólicas. Se sugiere, además de leer el Enuma Elish para esa segunda sesión, leer el texto de Mircea Eliade de Mito y Realidad, que se encuentra en el Drive de la Coordinación de Psicología, ¿no? Y algunos otros textos que ustedes quisieran leer, ¿no?, sobre el mito, los mitos, ¿no?, y la forma de comprender las estructuras narrativas presentes en el mito. En la tercera sesión abordaremos el tránsito de Oriente a Occidente. Sabemos que la civilización occidental nace en Grecia y que los mitos de la antigua Grecia llegaron de Oriente, fueron importados, fueron trasplantados, fueron implantados, ¿no?, en las ciudades de la antigua Grecia, fueron modificados, ¿no?, por los griegos, pero esencialmente muchísimas de las figuras de los mitos griegos fueron traídas desde los mitos orientales anteriores y previos, ¿no? Entonces, vamos a ver en la tercera sesión el tránsito entre Oriente y Occidente. Y vamos a revisar la Teogonía de Hesiodo. Ese será el texto que habrá que leer para la tercera sesión, la Teogonía de Hesiodo, que también está en el Google Drive de Fantasmas Femeninos, que Alan ya hizo favor de crear. En la Teogonía podremos apreciar las formas occidentales de explicación del tránsito de sociedades matrilineales con un origen femenino a sociedades patriarcales con un orden masculino. Veremos la genealogía de los dioses griegos y el pavor atávico que generan algunas figuras femeninas primordiales, ¿no? Además de leer la Teogonía de Hesiodo, se sugiere leer, ¿no?, un capítulo de un libro de Jean-Pierre Vernant. El libro se llama Mito y Pensamiento en la Antigua Grecia y el capítulo se llama Estructuras del Mito. En la cuarta sesión entraremos de lleno en los mitos de héroes y revisaremos una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad griega, Helena de Troya, una mujer cuya fama trasciende la historia de la Grecia antigua y llega hasta nuestros días. Hermana de Clitimenestra y de Cástor y Pólux, los dioscuros, ¿no?, cuyo nombre, Helena, lleva sin duda el nombre de una civilización, ¿no? Si transliteramos el nombre griego el nombre de Grecia al nombre actual en griego moderno, ¿no?, que tiene la nación griega, el nombre se escribe con H, E, L, A, S y se pronuncia Hellas. Helena se escribe con H, E, L, A, N, A. Helena, Hellas, ¿no? Los helenos son los griegos, los helenos son el pueblo de Helena, ¿no? No hay que olvidar que los griegos son los helenos. Y su patronímico, estos nombres que llevamos todos, somos mexicanos porque vivimos en México, patronímico, el nombre del padre, ¿no?,
es el patronímico que llevamos, ¿no? Los helenos tienen por patronímico el nombre derivado del nombre de esta singular mujer, Helena, son los helenos. ¿Ok? Entonces revisaremos a Helena de Troya y el texto que revisaremos y leeremos para esa sesión será la Ilíada de Homero. ¿Ok? La Ilíada de Homero, y sugiero que lean en el diccionario de mitos de Carlos García Gual, que está subido en el Google Drive de Fantasmas Femeninos, al igual que la Ilíada, ¿no? Sugiero que lean el mito de Helena, escrito por don Carlos García Gual, que es un pequeño resumen sobre los distintos mitos alrededor de Helena de Troya, ¿no? Y hay además un texto reciente reciente, o sea, reciente porque acaba de llegar a mis manos y porque acaba de ser publicado, que se llama El mito de Helena, que escriben Mauricio Bettini y Carlo Brillante, ¿no? Es un texto de dos filósofos italianos, ¿no? Alrededor del mito de Helena, escrito recientemente. Esa bibliografía, en la medida en que podamos ponerla en la plataforma, la pondremos. Pero esas son sugerencias. Lo básico es la Ilíada. ¿Ok? Bueno, en la quinta sesión vamos a revisar el giro provocado en los mitos griegos antiguos por la aparición de la tragedia. Trataremos de explicar la dislocación producida por la tragedia y la similitud entre el sujeto de la tragedia, el héroe o la heroína de la antigüedad, ¿no? Con el sujeto moderno. Buscaremos comprender por qué los orígenes de lo que somos como sujetos se encuentran en la tragedia ática. Y para hacerlo, en esta quinta sesión, revisaremos a la figura de Antígona, la hija de Yocasta y Edipo, que desafió el orden establecido por considerar que existe un orden anterior que refleja el eros filial y el origen. Vamos a ver en la figura de Antígona, ¿no? La rebelión, la rebeldía, ¿no? La fuerza de alguien que se opone a la ley y el orden, que busca preservar a la ciudad, ¿no? Por defender y reivindicar, ¿no? Un orden previo, un orden anterior que tiene que ver con el origen, que tiene que ver con el cuerpo del cual nacemos, que tiene que ver con el origen femenino. Entonces revisaremos a Antígona, revisaremos a esta figura que ha creado tanta polémica, que ha desatado tanta discusión alrededor de la historia moderna, ¿no? Y en la sexta sesión continuaremos con la tragedia y nos enfrentaremos al enigma de la otredad, ¿no? Representado en la figura de Medea, la extranjera, la bárbara, la que asesina a sus hijos, ¿no? Figura que muestra en su acción la ruptura más directa con un orden impuesto sobre su cuerpo de mujer, la filiación patriarcal de sus hijos, los nacidos de su cuerpo. Revisaremos entonces, ¿no? En la quinta sesión Antígona, vamos a leer a Sófocles, vamos a leer la Antígona de Sófocles y sugeriremos algún texto sobre tragedia que ustedes puedan leer como soporte teórico para el asunto. Y en la sexta sesión revisaremos la tragedia de Medea de Eurípides. ¿Ok? Con eso vemos tragedia. En la séptima sesión vamos a trabajar con la escritura y el pensamiento filosófico y revisaremos el diálogo platónico de El banquete para trabajar acerca de la figura de Diótima de Mantinea, personaje llevado desde la memoria técnica antigua de pensamiento a un simposio de hombres que hablan acerca del amor. El responsable de esta intervención es Sócrates, en el momento en que deja de ser quien expresa sus propios pensamientos y pasa a ser un personaje creado por Platón para mostrar el pensar de Platón, algo que de algún modo trabaja excepcionalmente Jacques Derrida en su libro La tarjeta postal. Pasaremos entonces de la memoria y la oralidad a la escritura y la lectura para entender el tránsito de un mundo vivo, ¿no?, a uno sígnico y simbólico. Y para hacerlo reflexionaremos sobre el lugar en el banquete de Diótima de Mantinea. La octava sesión será la última de esta extraña experiencia a la distancia, y en el transcurso de la misma trabajaremos sobre sus inquietudes, sobre sus reflexiones acerca de lo que han leído, de lo que han escuchado y de lo que han pensado en las sesiones anteriores. Es una sesión de cierre del seminario
y son ustedes quienes llenarán el espacio con sus propias ideas e intercambios. No habrá más sesiones, no habrá novena sesión, porque seguramente en esta octava semana, ¿no? O en esa octava semana y en la novena, ¿no? Estará, de este trimestre, no trimestre, estarán repletos de trabajos para entregar a sus docentes para acreditar el trimestre, que paradójicamente, no cuenta si no lo apruebas, pero sí cuenta si lo acreditas. Otro más de los absurdos del programa de educación especial remota de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Si lo apruebas, cuenta; si no lo apruebas, no cuenta. Habría que modificar el reglamento de la UAM y hacer que todos los cursos sean así. Solo cuentan cuando los apruebas, y cuando no los apruebas no cuentan en tu historial, y entonces nunca pierdes la calidad de alumno. Sería maravilloso utilizar este antecedente para tener derechos estudiantiles a la educación gratuita y de calidad. En fin, esas son las ironías que me surgen cuando leo tonterías. Bueno, nuestro intento por pensar desde este lugar virtual nos permitirá un recorrido del mito a la tragedia y de esta a la filosofía y el pensamiento. Es, como les dije al principio, es un recorrido arbitrario, ¿no? Es arbitrario y es muy segmentado y muy parcial, ¿no? Y en este recorrido haremos un recorrido también de la arqueología al archivo, ¿no? Un trayecto de las diosas de la antigüedad presentes en el mito, ¿no? Tiamat, Gaia, Nix y Jaos, a las reinas de la epopeya, Helena de Troya, y de ahí a las heroínas de la tragedia ática, Antígona y Medea, para cerrar con Diótima y la creación escritural del pensamiento. En este recorrido, entonces, entre mito, tragedia y filosofía, vamos a revisar mitos orales de la antigüedad, ¿no? Que tienen que ver con mitos genealógicos, con mitos cosmogónicos. Vamos a revisar mitos de la antigüedad que tienen que ver con epopeyas, ¿no? En donde aparecen las acciones heroicas, ¿no? Y las heroínas de la antigüedad, construidas oralmente todavía, como la epopeya de Homero, ¿no? En la Ilíada, ¿no? A mitos trabajados en la tragedia como forma de representación, que la tragedia empieza con una construcción oral y termina con una construcción escrita, ¿no? Para finalmente acceder a personajes que están en la escritura y en el pensamiento filosófico, ¿no? Entonces haremos el recorrido de Tiamat, Gea, Nix, Jaos, ¿no? A Helena, ¿no? A Antígona, a Medea y a Diótima. Todas figuras femeninas de la antigüedad en las que revisaremos sus atributos y las condiciones bajo las cuales fueron sometidas por el orden patriarcal. No me resta más que reiterarles mi entusiasmo y mi enorme temor de que esta experiencia tenga sentido para todas y todos ustedes. Les repito que todo lo que esté en nuestras manos lo trataremos de poner a su disposición, pero requerimos de su mirada atenta, de sus propuestas, para lograr que este espacio virtual, ¿no? O que en este espacio virtual podamos seguir generando comunidad, ¿no? Con aprecio, Manuel Autón. Esta es la presentación que preparé para esta primera sesión y que con todo gusto les he leído ahora. Abriríamos ahora una ronda, ¿no? De intervenciones, preguntas, dudas, inquietudes, ¿no? Para que ustedes puedan ir formulando eh, lo, que, lo que les vaya quedando ahí como duda y podamos ir produciendo la primera sesión.